En esta serie Amor sin filtro hemos experimentado un montón de emociones, como por ejemplo cuando estamos en las reuniones generales en Gran Comisión y se les habla a los solteros acerca de su futuro matrimonio, de cómo escoger una novia, de cómo relacionarse el uno con el otro. Los padres estaban felices, radiantes, y cuando se le hablaba a los esposos acerca de cómo tratar bien a sus esposas, se veían las mujeres riéndose, alegres, y los hombres muy, pero muy serios. Y cuando le hablábamos a las esposas acerca de cómo tratar bien a sus esposos, las mujeres todavía se seguían riendo y los hombres pues tenían que estar algo serios y no iban a tener muchos problemas en la casa. Y hemos tenido una serie muy buena, Amor sin filtros. Ahora bien, el día de hoy estamos tocando un tema muy difícil. Es un tema acerca de el divorcio. El tema se llama ayuda. Estoy atravesando un divorcio o ya estoy divorciado. No sé qué hacer. El divorcio, como tú lo sabes, es una decisión costosa y muy dolorosa. Costosa para tus finanzas y dolorosa para ti, para tu familia política, tus hijos, tus amigos. Parece mentira. Es una decisión que uno o dos toman, pero afectan la vida de muchas personas alrededor. Y si tú estás aquí y te identificas con este tema, ya sea porque eres el hijo de un matrimonio que se divorció, o bien estás atravesando un divorcio, te quiero decir algo. En medio de este dolor que estás experimentando, hay oportunidad de redención y de restauración. O sea, las cosas no están del todo perdidas en tu vida. Tú puedes llegar realmente a ser una persona con una vida muy satisfactoria, muy feliz, siendo muy útil para la humanidad. De ninguna manera te vayas a creer que todo termina de la forma como tú te estás sintiendo. Y yo sé que hay personas en este momento que están atravesando ese proceso o que lo están atravesando. Ahora bien, ¿qué consejos puedes llevarte a la luz de tu nueva realidad? ¿Qué consejos? Bueno, vamos a ver qué es lo que Dios dice. Antes de todo te quiero decir, Dios comprende las emociones, el dolor, la confusión y la desesperación que has estado experimentando. Él lo conoce todo. Él sabe lo que tú sientes. Incluso, Él sabe lo que necesitas aún antes de que se lo pidas. Y Dios quiere darte dirección en medio de tu perturbación y tu dolor. Él quiere venir y alumbrar este momento oscuro que probablemente tú estás viviendo. Así que, en primer lugar, para poder hacer una correcta explicación de este tema del divorcio, vamos a hablarle en primer lugar, vamos a hablar de lo que Dios dice del divorcio. Y en segundo lugar, le hablaremos directamente a los que están divorciándose o se han divorciado. Leamos por favor Mateo capítulo 19, en el versículo 3 dice la Biblia: unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa a Jesús con la siguiente pregunta. Recordemos, los fariseos eran personas que se hacían pasar como personas muy moralistas. No necesariamente eran personas malas, pero en este caso, debido a su hipocresía a nivel del liderazgo fariseo, estaban imponiéndole una carga a la gente que ni ellos mismos querían llevar. Y entonces se acercaron los fariseos, trataron de tenderle una trampa a Jesús con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Si te das cuenta en todo esto, la pregunta de los fariseos es: ¿se le puede dar carta de divorcio a un hombre? ¿Se le puede permitir que dé carta de divorcio por cualquier motivo?
Y la actitud de Jesús y el deseo de Dios manifestado muy claramente acerca de Jesús no es mi deseo, Dios no quiere, el Padre no quiere que exista tal cosa como un divorcio. El primer criterio de Dios es que tú no dejes a tu cónyuge. Eso está bastante claro allí en las Escrituras. El deseo de Dios es que no exista tal cosa como un divorcio, como una separación. Ahora bien, tal vez te preguntarás, ¿es válido que haya una separación o un divorcio en algunos casos? ¿Puede existir tal cosa como una cláusula de exclusión? Bueno, parece haber un par en la Biblia. Una de ellas tiene que ver con sentido común, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con el caso de un hombre que amenaza de muerte a su esposa y a sus hijos. Me acuerdo del caso de un hombre que sacó su revólver, apuntó a uno de sus hijos y le dijo a la esposa: si tú me sigues molestando, voy a matar a este niño, hablando de su propio hijo. Y obviamente ella tuvo que tomar una decisión y separarse de él. Eso es una cláusula de exclusión de puro sentido común. Ahora bien, hay una cláusula de exclusión que parece estar reflejada en la Biblia en el versículo 7 al 9. Dice: entonces le preguntaron los mismos fariseos: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús le contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Si tú notas otra vez, Dios dice: yo no quiero dar ninguna exclusión, pero esa exclusión fue concedida debido a la dureza del corazón de ustedes. Y les digo lo siguiente, dice Jesús: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces, fíjate lo que menciona. Dice que si hay una señora, por decir algo, que está en su casa o está trabajando, atendiendo a sus hijos, una persona que está allí con su esposo, tal vez se llevan bien, tal vez se llevan mal, pero están ahí en el hogar y de repente ella se da cuenta que él es infiel y entonces él viene y le pide divorcio. Entonces puede ser que ese hombre diga: bueno, yo me estoy divorciando tal como Dios dice, ¿verdad? Que si uno de nosotros es infiel, podemos divorciarnos. No, no es eso lo que la Biblia dice. La Biblia dice que aquel cónyuge que es la víctima, aquel cónyuge que ha sido engañado, puede decidir si se separa o se divorcia. Tiene esa concesión, pero si lo notas, el deseo de Dios, aún en ese caso, es que no haya divorcio. Piensa en el caso del profeta Oseas. Él se casó con una mujer con un pasado muy tenebroso. Y esa mujer dejó el hogar, se metió con muchos hombres, ejerció la prostitución. Y aún así Dios en ningún momento le dijo: abandona a tu mujer. En ningún momento. Tuvo Oseas muchas razones para divorciarse y separarse de su mujer, que estaba ejerciendo la prostitución y metiéndose con muchos hombres alrededor. Claro que tenía grandes razones para decir: yo invoco esta cláusula de exclusión, pero fíjate que no lo hizo. Y el reflejo final de la decisión de Oseas es lo que Dios es con nosotros, lo que Jesús es con la iglesia. ¿Le ha sido la iglesia fiel a Jesús siempre? No. ¿Pero ama Jesús a la iglesia? Sí. Y entonces eso es un detalle muy, pero muy importante a considerar. Repito, este versículo que acabamos de leer no aplica a aquel que quiere dejar a su esposa por la chica y dice: bueno, ando con otra chica, me voy a divorciar porque yo soy infiel. No, no es eso. La decisión la tiene aquel que fue traicionado y no el que traiciona. Así que no se puede invocar de esa forma. La Biblia dice más bien que si alguien comete adulterio y quiere divorciarse, sigue en una situación de adulterio. Son palabras muy fuertes
Y por eso fue que inmediatamente algunos preguntaron, wow, con esas palabras la cosa está muy, muy difícil. Claro, por la dureza de corazón. Y eso fue lo que Jesús explicó en esa oportunidad. Si tú notas, siguiendo con ese espíritu de las Escrituras, en Malaquías 2:16, no sé qué tan claro puede ser Dios, escúchalo, dice, yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Nuevamente, escuchamos el concepto de que Dios odia el divorcio. El Espíritu de Dios nunca ha sido dar libertad para que una persona, o en este caso un cristiano, se divorcie. Dios no quiere eso. Ahora bien, Dios reconoce que hay dureza de corazón. Dios reconoce que para un cónyuge puede ser muy difícil poder ver que su esposo o su esposa está en una relación de adulterio o está saliendo con muchos hombres o mujeres, cualquiera que sea el caso. Y te voy a decir, en ese caso, la persona decide y Dios, aunque no es el deseo de él, Dios lo entiende. Ahora bien, no es ese el deseo original del corazón de Dios. Si seguimos leyendo en 1 Corintios 7 del 10 en adelante encontramos, no obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. Si tú lo puedes notar, el deseo de Dios es que el divorcio no pueda existir. Habiendo dicho esto, en esta primera parte de lo que estamos conversando el día de hoy, el deseo de Dios es que el divorcio no exista. El divorcio trae un gran dolor, trae complicaciones en las finanzas. Estadísticamente, las personas que se divorcian estadísticamente prácticamente han asegurado el futuro desastroso en sus finanzas. Y eso es algo que simplemente nunca debió haber sucedido. En segundo lugar, queremos hablarle a los que están divorciados, que ya tomaron una decisión, o incluso a aquellos que están en ese proceso. El divorcio es muchas veces el reflejo de malas decisiones que se toman en 3 etapas. Alguien dijo, más bien el divorcio es un fracaso en 3 etapas. Pues fíjate que no me gusta usar mucho la palabra fracaso, porque la palabra fracaso significa que la persona nunca más se puede volver a levantar. Y yo sí creo que Dios puede sacar a una persona que ha tenido un grave tropiezo por un cónyuge que ha sido adúltero o violento. Yo creo que Dios puede sacar a esa persona adelante. Inclusive Dios puede sacar a aquella persona que cometió un grave error en esa relación conyugal y lo puede sacar adelante. Claro que sí. Ahora bien, es importante entender que un divorcio son malas decisiones que se toman en 3 etapas que son claramente definidas. La primera etapa es las decisiones antes del matrimonio, antes de casarte. Entonces, cuando una persona se ha divorciado, cuando una persona se está divorciando, cuando una persona tal vez ya firmó el acta de divorcio, inmediatamente puede surgir esa necesidad. Yo rápidamente voy a involucrarme con una persona y voy a rehacer mi vida. Pero fíjate, las decisiones que tú tomaste antes de casarte, en tus primeras nupcias, son muy importantes, mucho más importantes de lo que tú te imaginas. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te llevó a casarte con esa persona con la cual te acabas de divorciar? ¿Qué fue lo que te motivó o te orilló para escoger a esa persona? ¿Fue la presión de tus amigos? ¿Fue una atracción física? ¿Te gustó cómo se miraba él? ¿Te gustó cómo se miraba a ella? Tal vez ella enseñó más de lo que tenía que enseñar y eso te volvió loco. ¿Cuál fue la razón por la cual te casaste con ella? ¿Querías salir corriendo de la casa? Y entonces simplemente salió alguien ahí con quien casarse y te casaste y ya tuviste
una razón, una excusa para salir del hogar. O tal vez hubo algún interés económico. Tal vez él o ella eran personas de una familia económica cómoda, entonces tú dijiste, bueno, yo creo que allí yo puedo tener futuro, él tiene un buen trabajo o ella tiene un buen trabajo, o quizás fue la soledad lo que te impulsó a casarte, o puede ser, voy a mencionarlo, lástima. Hay mujeres y hay hombres que se casan por lástima. Me voy a casar con ella porque ha sido mi novia por 15 años, así que me tengo que casar con ella. O me tengo que casar con él porque pobrecito, le voy a romper el corazón. Pero casarse por lástima es una mala motivación. Hay algunos otros que dicen, me voy a casar porque el tren me va a dejar y no quiero que me deje. No quiero ser un solterón, no quiero ser solterona toda mi vida. Entonces, ese pensamiento lo que hace es tomar malas decisiones, y de eso se trata. Si ya te has divorciado o estás a punto de divorciarte, ya puedes comenzar una etapa de reflexión que te puede ayudar a contestar estas preguntas. ¿Por qué razón yo me casé con la persona con la cual me casé? ¿Realmente fue amor? ¿Realmente fue de Dios? ¿Realmente esa persona amaba a Dios? Si amaba a Dios, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, ese tipo de reflexiones son importantes y es lo que llamamos la reflexión de las decisiones antes de casarse. Ahora bien, hay otras decisiones, son las decisiones, esta es la segunda etapa, las decisiones que se llevan a cabo durante el matrimonio. Como dijimos, para aquellas personas que se acaban de conectar hasta este momento, estábamos diciendo que el divorcio refleja muchas veces las malas decisiones en 3 etapas. Conversamos acerca de la primera etapa recientemente, que son las decisiones que se tomaron antes de casarse. Hay que reflexionar acerca de eso. Y lo que vamos a ver ahorita son las decisiones durante el matrimonio. Por ejemplo, ¿tienes buenos consejeros a nivel matrimonial o tuviste buenos consejeros? ¿Quiénes te aconsejaban cuando tú tenías problemas? ¿O por vergüenza no ibas y pedías ayuda? Fíjate que algo que yo he notado en esta situación de los matrimonios, he visto muchos matrimonios con grandes retos. Es normal que en un matrimonio existan diferencias y hasta momentos difíciles. Ahora bien, ¿quiénes son las personas que te ayudan en ese momento? Eso es importante. Porque muchos escuchan a una amiga que tal vez tiene malas relaciones con el esposo, unos escuchan a los amigotes que tienen, muchos de ellos hasta divorciados y que andan con muchas mujeres. Entonces no pueden darte un buen consejo con respecto a tu matrimonio. Entonces, ¿quiénes son tus consejeros? Y de ahí viene otra pregunta. ¿Y le prestas atención a los consejeros? A mí me ha tocado aconsejar a muchas personas, a muchos matrimonios, que, por ejemplo, nos reunimos, platicamos, parece que las cosas mejoran, pero los pocos días vuelve a suceder lo mismo. Nos reunimos, hay un buen tiempo, parece que hubiera cambio, pero uno o dos simplemente no quieren cambiar. Y con el tiempo uno va viendo la realidad de eso. No hay búsqueda de Dios, no hay búsqueda de buenos consejeros, no hay búsqueda de buenos amigos, no hay deseo de congregarse, no hay deseo de leer la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si te das cuenta, esas decisiones que tomaste durante el matrimonio y que fueron malas, no hay que volverlas a repetir. Por ejemplo, ¿has aprendido a tener sanas discusiones? ¿Has aprendido a detener el chisme contra los errores de tu cónyuge? Hay que entender, hay miembros de la familia que muchas veces te chismean de tu cónyuge y te ponen en una situación de enojo y de pelea, de rencilla. Hay personas que lamentablemente hacen eso. Por eso es que el rey Salomón en Proverbios decía que hay una cosa, era la séptima, que a Dios no le gusta, es aquella persona que mete división en la familia. Por otra parte, una mala decisión durante el matrimonio pudo haber sido que buscabas amar más a tu cónyuge y a tus hijos que a Dios. Como hemos dicho en toda esta serie, es mucho más importante amar a Dios antes que a cualquier persona. Cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, voy a amar a mi esposa, voy a amar a mi esposo, voy a amar a mis hijos, voy a amar a mis padres,
porque así es como funciona la cosa. Yo amo a Dios y Dios me lleva a amar a los demás. O tal vez, ¿cómo era la situación en tu matrimonio a nivel de violencia? ¿Dejabas que la violencia estuviera aflorando? ¿Con quién conversaste? ¿Tuviste buenos consejeros? Nuevamente regresamos al asunto de la asesoría, del acompañamiento. O tal vez eras obsesiva u obsesivo por cosas que realmente no importaban. Si tú te das cuenta, muchos errores a nivel matrimonial tienen que ver con no saber comunicarse y no capacitarse en esa área de la comunicación, no tener buenos consejeros, hacer del cónyuge el gran y único amor de la vida cuando Dios debería estar en primer lugar. No cabe duda que tu cónyuge es el gran amor de tu vida. Pero el amor sobre los amores que tenemos definitivamente debería de ser Dios. Y tanto para esas malas decisiones antes de casarte, que fueron el tema 1 y 2, en estas malas decisiones durante el matrimonio, puedes checar los temas que tocamos en esta serie Amor sin filtro, en el tema 3 y 4. Hablamos acerca del matrimonio. Y otra etapa de malas decisiones que sin lugar a dudas pudieron haber abonado a tu divorcio o a equivocarte y comenzar unas malas segundas nupcias que lo más seguro es que van a llevar al caos, son las decisiones que se toman después del matrimonio. Voy a tratar de explicarme. Imagínate, ya estás divorciado y viene otra vez la soledad y viene que te sientes solo y ya te sientes presionado sexualmente quizás. Ya tus amigos te comienzan, amigos entre comillas, te comienzan a presentar rápidamente a una persona porque un clavo saca a otro clavo, te dicen ellos. Y entonces te das cuenta que estos amigos de ninguna manera te están ayudando. Y entonces comienzas a tomar malas decisiones. Decisiones que no te ayudan. Entonces, el periodo después del divorcio, en vez de salir corriendo a buscar a alguien, es un periodo donde debes reflexionar mucho acerca de ciertas preguntas. Algunas de ellas es, ¿estás repitiendo los errores de tu primer matrimonio? ¿Estás corriendo a casarte con una persona que no conoce de Dios, que no ama a Dios, una persona que simplemente es violenta en el hogar, una persona, tal vez te estás casando por lástima? Tal vez dices tú, bueno, hoy sí me voy a casar con aquel novio que tenía, que el pobre hasta el día de hoy ha estado esperándome después de 10 años de matrimonio y del divorcio que yo tuve, me voy a casar con él como premio de consolación. Te voy a decir, eso es volver a cometer los mismos errores de antes. Es importante buscar la reflexión. Ya hiciste profundas reflexiones acerca de ti. Y eso es básico. ¿Qué te llevó a casarte? Volvemos otra vez a la primera etapa. ¿Oíste el consejo de tus amigos? ¿Qué te decían y qué te dicen tus padres hoy en día? ¿Qué te dice la gente que te quiere? ¿Estás escuchando el consejo hoy de aquellos que te aman? Entonces tú te preguntas, a ver, ¿pero por qué es importante conocer todas estas preguntas en cada etapa? Porque la mayor parte de los problemas matrimoniales y hasta de los divorcios vienen precisamente por tener una mala motivación, un mal equipamiento alrededor de acompañamiento, de consejería y ante todo, olvidarnos de Dios, olvidarnos de sus principios. Yo te quiero animar el día de hoy a que puedas hacer una profunda reflexión, que te puedas apartar inclusive fuera de la presión de tus amigos, gente que te está tratando de llevar otra vez a otra relación y puedas hacerte estas preguntas. ¿Realmente qué fue lo que me llevó en mis primeras nupcias a casarme a la carrera? ¿Qué problema tengo que resolver yo para no volverlo a cometer? Es doloroso que el divorcio y el índice del divorcio, especialmente entre los cristianos, sea tan alto, casi tan alto,
como el mundo que no conoce de Dios. Pero ya vimos que la Biblia claramente dice que Dios odia el divorcio y que esa reconciliación y ese perdón deben ser las marcas de un cristiano o de una cristiana. Sin embargo, también Dios reconoce que el divorcio se va a dar inclusive en medio de sus hijos. Y un cristiano que se ha divorciado o que se vuelve a casar no debería de sentirse menos amado por Dios, aun si su divorcio o su segundo matrimonio no estuvieran cubiertos por esa posible cláusula de excepción que estuvimos conversando recientemente. Te quiero decir, Dios te sigue amando. Dios es un Dios de oportunidades. Ahora bien, es importante que tengas claro, a Dios no le gusta el divorcio, pero por otra parte, si ya estás en esa situación, haz una profunda reflexión. ¿Qué te llevó a la anterior situación de divorcio? Trata de no echarle la culpa a tu cónyuge, eso es importante, o a tu excónyuge. Es importante de alguna manera que tú hagas una reflexión acerca de tu persona, porque quien se casó con esa mala persona que me dejó, fuiste tú. ¿Qué te llevó a casarte con él o con ella? Eso es muy, pero muy básico. Quiero recordarte que Dios te sigue amando. Dios nunca te da la espalda. Él vino a morir por ti en la cruz. Y si te has equivocado miserablemente, Él está listo para llevarte a mejores lugares, a mejores prados. La clave es que puedas buscarlo, que puedas ir detrás de Dios como nunca antes lo habías hecho. Si aquel que murió por ti en la cruz te ama tanto, que vino y dio todo su ser por amor a tu persona, ¿crees tú que te va a dejar en este momento? No, no te va a dejar. Él nunca te da la espalda. Él sabe lo que estás viviendo y no quiere que termines en un abismo. No quiere que termines arruinando y acabando con tu vida. Nunca se te olvide que la gracia de Dios es mayor que todos nuestros pecados y errores. Búscalo a Él. En Amor Sin Filtro te hemos animado a que tengas un gran y primerísimo amor, el amor de Dios. Buscar a Dios, tener buenos consejeros, hacerte preguntas muy inteligentes, tener un gran acompañamiento. Estamos seguros que esta serie, Amor Sin Filtros, va a ser de una tremenda bendición para muchas personas. Gracias por haber estado con nosotros durante toda esta serie y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.